teníamos correspondido trabajar lo que eran las medidas de dispersión. Es importante este tema y es importante que usted haya entendido la primera parte de lo que era la medida de tendencia central. ¿Por qué? Porque en las medidas de dispersión se utiliza uno de los temas que se dieron acá, que es la media o promedio, que quizás al ser el más fácil, muchos de ustedes no van a tener ninguna dificultad. Entonces, para trabajar correctamente las medidas de dispersión, hay que saber calcular la media. Entonces, eso hay que tenerlo muy pendiente. Si se dan cuenta, el taller de medidas de dispersión también tiene 3 preguntas, pero obviamente hay que realizar bastante aquí. Por eso les dije que no dejaran acumularse, porque si no, no van a terminar el miércoles. De estas 3 preguntas, vamos a aprender. Miren lo que dice. La primera pregunta tenemos que calcular ¿qué? El promedio, el rango de variación y determinar cuáles han tenido el mejor rendimiento. Para saber cuáles han tenido el mejor rendimiento, pues hay que saber lo que es la desviación estándar. En el segundo punto, habla de calcular nuevamente el promedio y el rango de variación, nuevamente la desviación estándar. ¿Cómo se considera un rendimiento en este campeonato respecto al anterior? Pues hay que tener en cuenta la desviación estándar, que es uno de los conceptos que vamos a trabajar. La tercera pregunta me muestra una tabla de frecuencias y me pregunta cuál es el rango de variación del precio del artículo. Y en el ítem B me dice si la oficina de control de precios establece que la desviación media no puede superar el punto 20, cuáles de esos almacenes se encuentran eh, en el orden de control. Vamos a aprender a realizar este tipo de ejercicios, pero básicamente en lo que nos tenemos que enfocar es cómo calcular las medidas de dispersión. Entonces la pregunta que nos hacemos ahora es, bueno, ¿cuáles son las medidas de dispersión, verdad? Entonces, en la guía que yo también pues les envié, en la segunda parte de esta, ¿cierto? A partir más o menos de la página 7, creo que es, página 7 u 8. Aquí está la página 7, comienzan a hablarme de las medidas de dispersión. Y están todas estas medidas de diferente forma explicadas varias veces y al final nuevamente aparece un resumen. Entonces, ¿cuáles son las medidas de dispersión que nosotros debemos conocer? Rango, varianza y desviación estándar. Esas son las 3 básicas. Sin embargo, también es importante que conozcamos, además de estas, eh, lo que llamamos al final de este documento aparece lo que es el coeficiente de variación. De estos 4 conceptos son los que vamos a conocer en este módulo, en esta segunda parte del módulo de estadística. Entonces, ¿cómo se calcula cada uno de estos? Si se dan cuenta, vamos a ver cómo se calculan y vamos a tener en cuenta esos procesos. Usted nos dice, las medidas de dispersión son útiles porque, miren que aquí en primera instancia les explico por qué son útiles estas medidas de dispersión. Ya acá arriba habíamos trabajado, ¿cierto? Las medidas de tendencia central, en qué consta cada una, cuándo se utiliza, las características de esta, la diferencia, las ventajas, las desventajas. Entonces, si nos enfocamos en las medidas de dispersión, dice, primero que todo nos proporcionan información adicional que nos permite juzgar que la confianza de nuestra medida de tendencia central. ¿Cuál es la medida de tendencia central más popular? La media o promedio. Entonces, la media o promedio, recuerden que el concepto de media o promedio traducido a lo que nos interesa, es ese valor que tendrían todas las variables si todas fueran la misma. Entonces, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la media me da, por ejemplo, 15 y tengo un dato que es 40? Te dice, ¿cómo así que la media es 15 y hay un dato que es 40? Ese dato está muy lejos de la media. ¿Cómo transformaríamos a un 40 en 15? Si se supone que todos los datos deberían ser iguales. Entonces, para saber eso, para poder juzgar la confiabilidad de nuestra medida, que en este caso es la media, utilizamos estas medidas de dispersión. Si los datos están dispersos, la posición central es menos representativa de los datos como un todo que cuando estos se agrupan estrechamente alrededor de la media. En otras palabras, es como si yo tuviera muchos datos lejos de la media
o si tuviera muchos datos cerca de la media. Obviamente, entre los datos estén más cercanos a la media, al promedio, digamos que la media es más confiable, representa más a los datos. Dice, ya que existen problemas característicos de distribuciones muy dispersas, o sea que los datos están muy regados, muy separados unos de los otros, debemos ser capaces de distinguir qué representan esa dispersión antes de abordar los problemas. Nos permiten comparar varias muestras con promedios parecidos. O sea, tengo varias muestras, cada una tiene promedios parecidos, puedo comparar esos datos. Los analistas financieros están preocupados por la dispersión de las ganancias de una empresa que van desde valores muy grandes a valores negativos. Entonces, como cuando usted está analizando las ganancias de una empresa y dice, oye, ¿cómo así que este mes ganamos $30,000 y el mes pasado perdimos $20,000? ¿Cómo así? Esto está muy desorientado. Vamos a ver qué hacemos. Y eso se hace con un estudio de las medidas de dispersión. Esto indica un riesgo mayor para los accionistas y para los acreedores, ¿verdad? O sea, los dueños, los que están constantemente invirtiendo. De manera similar, los expertos en control de calidad analizan los niveles de la calidad del producto, ¿verdad? Es importante que los productos se mantengan, digamos que con una calidad estable, no que unos salgan buenos y otros salgan malos, unos buenos, otros malos, un poco de buenos y un poco de malos, no. Lo que queremos es que todos estén en un nivel estable de la calidad. Igualmente con las empresas. Usted no sería tan confiado, ¿verdad?, en invertir en una empresa que todo el tiempo tiene ganancias, después pérdidas, ganancias, pérdidas, ganancias, pérdidas. Mientras que si una empresa que se mantenga siempre sobre el valor promedio. Entonces, por eso estas medidas son importantes para entender esos comportamientos. La primera medida ya la hemos venido trabajando porque incluso la usamos para agrupar los datos, que es el rango. Ya sabemos que el rango es la diferencia entre ¿qué? Entre el dato más grande y el dato más pequeño. Ahí está la fórmula, ¿verdad? Dice, el rango es fácil de entender y encontrar, pero su utilidad como medida de dispersión es limitada. Como solo toma en cuenta el dato más grande y el dato más pequeño, ignora la naturaleza de variación entre todas las demás observaciones y se ve muy influido por los valores extremos. O sea, tiene esa parte negativa. Debido a que se considera solo dos valores, tiene muchas posibilidades de cambiar drásticamente de una muestra a otra de una población específica. O sea, tú tomas una muestra en una población y le calculas el rango. Y luego tomas otra muestra de esa misma población y le calculas el rango. Y hay una alta probabilidad de que esos rangos sean diferentes. Por eso la medida no es muy confiable. Entonces, eso es lo que nos explican sobre el rango. Luego los otros dos conceptos importantes, la varianza y la desviación estándar. Dice, las descripciones más comprensibles de la disposición son aquellas que tratan con la desviación promedio con respecto a alguna medida de tendencia central. En este caso, la medida de tendencia central más utilizada para tener en cuenta es el promedio. Entonces, miren lo que dice. Veremos dos medidas que nos dan una distancia promedio, con respecto a la media de la distribución. Estas dos medidas son la varianza y la desviación estándar. ¿Qué es la varianza? Es el promedio que hay de las distancias al cuadrado que van desde las observaciones de la media. O sea, vamos a medir cuánta es la distancia que hay de la media a cualquiera de los datos y eso se eleva al cuadrado. Eso es lo que se llama la varianza. Esta es la fórmula que ya la vamos a especificar. La fórmula de la varianza se representa con esta letra que se llama gamma, pero también la encontramos en algunos libros, en algunos textos como una S. Entonces, cualquiera de las dos letras se puede utilizar. Miren cuál es la fórmula. La fórmula es la sumatoria de ¿qué? De todos los elementos observados menos la media. O sea que para poder calcular la varianza, primero tenemos que calcular la media. Por eso trabajamos esas medidas de tendencia central. Entonces, aquí el elemento más clave es la media o promedio. Entonces, tenemos que restar cada elemento con la media, lo elevamos al cuadrado. ¿Y para qué lo elevamos al cuadrado? Siempre que buscamos elevar al cuadrado es para tener un valor positivo. ¿Listo? Porque ¿qué pasa si el dato es más pequeño que la media? Daría un dato negativo, ¿verdad?
Entonces lo elevamos al cuadrado y hacemos la sumatoria. Luego que hacemos esa sumatoria, lo dividimos entre el número de datos. Entonces, hay que tener en cuenta que se puede hacer de esta forma o se puede hacer de esta forma y da exactamente lo mismo. Ahora nosotros lo vamos a hacer en el Excel. Y por último está la desviación estándar de la población. La desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. O sea, nosotros usamos la fórmula de la varianza y el valor que nos dé ahí le sacamos la raíz cuadrada. Y ese resultado corresponde a la desviación estándar. Por ejemplo, supongamos que después que utilizamos esta fórmula, la varianza me da 100. Le sacamos la raíz cuadrada, sería 10. O sea, la varianza sería 100 y la desviación estándar sería 10. Entonces, de esta manera calculamos la varianza y la desviación estándar. Ahora leamos un par de anotaciones que dice aquí. Para calcular la varianza de la población, miren lo que dice. Dividimos la suma de las distancias al cuadrado entre la media y cada elemento de la población, lo que les acabo de explicar. Al elevar al cuadrado cada una de las siguientes distancias, logramos que todos los números que aparecen sean positivos, precisamente lo que les acabo de comentar. Y al mismo tiempo asignamos más peso a las desviaciones más grandes. Como entre más separado esté, la desviación va a ser más grande. Al elevarlo al cuadrado, obviamente, se cuadruplica esa proporción. Y de esa manera es más fácil observar los que están más lejos de los que están más cerca. ¿Por qué? Porque estamos tomando la distancia y la estamos elevando al cuadrado. Si la distancia es 4, cuando usted la eleva al cuadrado, 16. Tú dices, epa, esto está lejos. Entonces, para eso se hace ese proceso. Dice, las unidades de la varianza están elevadas al cuadrado. O sea, pesos al cuadrado, unidades al cuadrado, dependiendo en qué la estén midiendo, siempre van a estar elevadas al cuadrado. Algo similar como lo que pasa con el área. Lo que hace que no sean claras o fáciles de interpretar. La desviación estándar, que es la raíz positiva de la varianza, lo que les acabo de comentar, se mide en la misma unidad de la varianza y su interpretación es, miren lo que dice entre comillas, en promedio los valores se alejan de la media. ¿Listo? O sea, lo que nosotros calculamos cuando hallamos la desviación estándar es qué tanto se alejan los valores del promedio. Eso es lo que calculamos. Entonces, miremos algunas aplicaciones que tiene esta desviación estándar. La desviación estándar nos permite determinar con un buen grado de precisión dónde están localizados los valores de la distribución de frecuencia con relación precisamente a la media o promedio. Dice, para curvas cualquiera, el teorema de Chebyshev asegura que al menos el 75% de los valores siempre caen dentro de 2 veces la desviación estándar. Esa es una teoría. A partir de la media y al menos el 89% caen dentro del triple de la desviación estándar. O sea, esto ya ha sido comprobado, es una teoría que me plantean, que me dice, hombre, tengamos en cuenta esta regla a la hora de lanzar juicios. Cuando nosotros calculemos la desviación estándar, tengamos en cuenta estas tres características que están demostradas por las curvas simétricas que la llamamos la regla empírica, que tiene una forma de campana. De pronto usted en algún momento escuchó aquella, la curva de campana. Hay unos colegios que trabajan con curva de campana. ¿Eso cómo es? O sea que hay unas personas que nunca van a perder porque están dentro de la curva y hay otras que lastimosamente al estar fuera de la curva van a perder. Todas esas son aplicaciones de las medidas de dispersión, en este caso de la desviación estándar. Miren estas anotaciones que están aquí, ojo porque son importantes a la hora de lanzar los juicios y justificar respuestas. Se puede medir con más precisión el porcentaje de observación que caen dentro de un rasgo específico de curvas simétricas con forma de campana. Es una regla empírica. ¿Qué significa una regla empírica? ¿Quién me dice? ¿Cómo así empírica? Anticipen lo que ustedes crean. ¿Qué creen que usted es una regla empírica? James, ¿tú qué dices, Jenner?
¿Qué puede ser eso de una regla empírica? Basada en la experiencia, dice Juan Ramos. Excelente. Eso significa empírico, basado en la experiencia, en la experimentación. Por eso cuando usted le dice, tú que estudiaste, tú eres abogado, pero estás desempeñándote como chef, ¿cómo es eso? No, yo soy chef empírico, soy cocinero empírico. O sea, nunca estudiaste cocina, pero has cocinado tantas veces que ya tu comida es buena, sabe bien. ¿Verdad? Así como, por ejemplo, hay muchos albañiles que nunca han estudiado albañilería, pero saben hacer su albañilería y no han estudiado eso. Nunca han estudiado eso. Entonces, eso se llama conocimiento empírico, basado en la experiencia. Muy bien el aporte de Juan Ramos. Necesito activos, porque si van a estar todos dormidos, yo no sigo dando la clase y lo doy por visto. Así que yo veo a todo el mundo aquí, como para remate tienen las cámaras apagadas, entonces no se sabe si están o no están porque no hablan. Ahora dice, ojo con lo que sigue ahora. Cálculo de la varianza y la desviación estándar cuando los datos están agrupados. Ojo, el significado es el mismo, pero la fórmula es la que varía. ¿Listo? Entonces hay que ver si los datos están agrupados o están sin agrupar. Porque dependiendo de cómo estén los datos, así se hace el análisis. Cuando los datos están agrupados, miren la fórmula. Nuevamente sabemos que varianza es este simbolito al cuadrado y que desviación estándar es la raíz cuadrada, o sea, sin el 2 arriba. Y miren la fórmula. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice aquí en la fórmula cuál es la diferencia con la que habíamos dado allá arriba? ¿Quién me dice? La de los datos sin agrupar. ¿Cuál es la diferencia que se puede observar en la fórmula? Sin temor a equivocarse, participen, los quiero escuchar. Si le da miedo hablar, escriba por el chat, pero que se manifiesten. Observe la fórmula. Le voy a mostrar nuevamente la de los datos sin agrupar. Mírenla aquí. Esta es para datos sin agrupar y acá aparece con datos agrupados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice? No lo escucho. Samuel, María Camila, Diego, Jairis. Jairis como que se durmió. Angie, Weidis, Leonardo, Juan, Aldair, Peña. Por aquí Ramos dice que si puedo mostrar la otra. Claro que sí. Memoricen esta, por favor. Mírenla. Tómenle foto mental. Aquí está la de los datos sin agrupar. Miren qué significa cada cosa. Mírenla bien. Y ahora miremos la de los datos agrupados. ¿Listo? Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Juan dice, se cambia por la marca de clase. Muy bien. Falta algo más. Esa es una de las diferencias. Falta otra. ¿Qué más? Falta otra. Ajá, solo Juan Ramos. ¿Qué más? Juan, ¿cuál es la otra diferencia? Los demás. Se agrega la frecuencia absoluta. Muy bien. Juan Ramos, escúchame clarito. A lo que saques al taller te voy a sumar 1. Listo. Como tú estás participando, los demás no quieren participar. A lo que saque Juan Ramos en el taller le voy a sumar 1. O sea, si saca 2 le pongo 3. Si saca 3 le pongo 4. Si saca 4 le pongo 5. Y si saca 5 se lo sumo a la otra actividad del próximo periodo. Excelente, Juan. Esa es la conclusión, ¿verdad? Y este análisis, si se dan cuenta, es exactamente similar, es muy similar a lo que se hacía con las medidas de tendencia central.
Las medidas de tendencia central, cuando eran agrupadas, ya no se usaban los datos, se usaba la marca de clase y se tenía que multiplicar por la respectiva frecuencia absoluta de ese intervalo que usted está colocando como marca de clase. Como en los datos sin agrupar, usted coge cada uno de los datos, por eso aquí aparece X menos U. Pero cuando los datos están agrupados, usted no puede tomar todo el grupo. Usted toma la marca de clase. Y la marca de clase debe ir acompañada con su respectiva frecuencia. Andreina levantó la mano. Cuéntame, Andreina. Dime, Andreina, o te equivocaste. Andreina parece que no tiene opción de audio. Bueno, entonces ya entendiendo esa pequeñita diferencia, entonces hay que tener en cuenta eh, esa partecita, que cuando los datos se han agrupado, ya saben que en la fórmula va a estar la marca de clase y luego tengo que multiplicarlo por la frecuencia. Entonces, ojo con esa parte. Aquí aparece luego la varianza y desviación estándar muestral de datos sin agrupar y luego de datos agrupados, ¿verdad? Para datos agrupados. ¿Cuál es la diferencia aquí? Hombre, que acá, estas fórmulas que están aquí, son cuando se las hacemos a toda la población. Y esta formulita que está acá abajo, que dice muestral, es cuando no se lo hacemos a toda la población, sino a una pequeña muestra. Esa es la única diferencia. Pero todo lo demás es exactamente lo mismo. Miren que acá abajo ya no dice N mayúscula, como dice acá, sino que dice N minúscula menos 1. O sea, ya no vamos a tomar toda la población, sino una muestra y le restamos 1. Esa es la única diferencia que tiene esta formulita cuando buscamos la varianza de una muestra, no de toda la población, sino de una muestra en específico. Lo demás es lo mismo, para los datos agrupados miren que es lo mismo, ahora aquí dice marca de clase por frecuencia y todo lo demás es lo mismo. Luego aparece entonces el ejemplo. ¿Cómo finalmente calculamos esas medidas? Con el rango no hay problema, ya todos ustedes saben calcular el rango. ¿Verdad? Buscan el dato más grande y le restan el dato más pequeño. Entonces, miremos el ejemplo. Dice, los siguientes datos representan una muestra de cantidad de pedidos diarios entregados. Aquí están los datos. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 datos a los cuales le vamos a calcular las medidas de dispersión. Primero, hallar el rango, hallar la varianza y hallar la desviación estándar e interpretar. Ojo, ¿cómo se interpretan estos datos? Miren, este ejemplo está clarito. Y lo segundo que vamos a hacer, dice, hallar el porcentaje de observaciones que están alrededor de la media a una distancia de 2 desviaciones estándar. Comparar con el teorema de Chebyshev y con la regla empírica. Hallar el rango, ordenamos los datos de menor a mayor. Esto es opcional. Porque si son poquitos datos, usted nada más busca el más grande y busca el más pequeño, ¿verdad? Restamos y ya tenemos que el rango es ¿cuánto? 12. Y ahí tenemos la primera medida. Vamos con la varianza. Para el cálculo de la varianza, ojo con la tablita. Nosotros habíamos hecho una tablita con los datos, ¿verdad? La frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, y habíamos multiplicado las marcas de clase por la frecuencia absoluta. Pero como ahora necesitamos otro dato que es la resta de cada uno de los datos puntuales con la respectiva media o promedio calculado, entonces debemos crear una nueva columna. Ojo, ¿qué columna vamos a crear? Una columna que se llama el dato menos la media y luego vamos a colocar otra columna que es el dato menos la media elevada al cuadrado. ¿Listo? No se preocupen que ahora vamos a hacer esto paso por paso en el Excel. Si usted quiere, puede ir anotando a mano ahora que lo vayamos realizando. Entonces, después que yo completo estas tablitas, miren lo que hago. Sumo todas las frecuencias y voy a sumar todos los datos que acabo de calcular como X menos media al cuadrado. Voy a hacer la sumatoria. Miren lo que hago. ¿Y para qué hago esta sumatoria? Recordemos la fórmula que está por aquí arribita. ¿Cuál es la fórmula? Resto cada dato con la media, lo elevo al cuadrado, lo sumo todos
y por último lo divido entre el número de datos. Entonces, aquí en el ejemplo, ¿verdad? Estos son los datos, ¿sí o no? Entonces, yo los sumo todos y me da 217. Entonces, ahora para calcular finalmente la varianza y la desviación estándar, utilizo la respectiva fórmula. Como esto es una muestra, en este ejemplo es el caso de una muestra, la formulita que usamos es la de n minúscula menos 1. Entonces, como solamente son 10, esta sumatoria me dio ¿cuánto? 152,1. Ese valor lo voy a dividir entre 10 menos 1 y esa es la varianza. Por último, calculamos la desviación estándar. ¿Cómo se calcula la desviación estándar? Le sacamos la raíz cuadrada a la varianza. Si usted le saca la raíz cuadrada a 16,9, le da 4,11. Interpretación. En promedio, la cantidad de pedidos se separa de la media en 4,11 pedidos. ¿Cuánto era la media? ¿Cuánto era la media? 21,7 en este ejercicio en particular. ¿Y cuánto me dio la varianza? 4,11, ¿verdad? Quiere decir que en promedio, cada uno de los datos se está separando 4,11 de la media. Eso es lo que traduce. La segunda pregunta era hallar el porcentaje de observaciones que están alrededor de la media a una distancia de 2 desviaciones estándar. ¿Qué hacemos? Cogemos la desviación estándar, ¿verdad? Y la vamos a multiplicar por 2. ¿Listo? Si usted coge la desviación estándar, ¿cuál fue la desviación estándar? 4,11. La multiplicamos por 2, ¿cuánto da? 8,22. Ahora restamos el valor de la media con el valor de la varianza. ¿Cuánto da? 13,48. Y ahora le sumamos a la media el valor de 2 veces la desviación estándar. ¿Cuánto da? 21 más 8,22, 28,92. Todos los valores de la variable caen en el mismo intervalo, o sea que el 100% hacen parte de la distribución normal. Si usted se da cuenta, ¿cuál era el dato más grande? 28, ¿verdad? ¿Y cuál era el dato más pequeño? 16. Miren qué pasó. Cuando usted hizo el mínimo, 13. Y cuando hizo el máximo, 28, ¿cierto? Todos los valores se encuentran en el rango correctamente trabajado. Entonces, ahora vamos al último concepto que les había dicho, que era el concepto de coeficiente de variación. Aquí dice, la desviación estándar es una medida absoluta de la dispersión que expresa la variación en las mismas unidades que los datos originales, pero no puede ser la única base para comparar dos distribuciones. Por ejemplo, si tenemos una desviación de 10 y una desviación y una media de 5, los valores varían en una cantidad que es el doble de la media, o sea, algo digamos que bastante grande. Si por otro lado tenemos una desviación estándar de 10 con una media de 5,000, la variación respecto a la media es insignificante. Que los datos estén normalmente en 5,000 y te cambien 10 no es muy representativo, ¿verdad? Entonces dice, lo que necesitamos es una medida relativa que nos proporcione una estimación de la magnitud de la desviación con respecto a la media. Eso es lo que se llama coeficiente de variación. Es una medida relativa de dispersión que expresa a la desviación estándar con un porcentaje de la media. ¿Cuál es la fórmula? Muy sencillo. Dividimos la desviación estándar entre la media y lo multiplicamos por 100. ¿Listo? Pero si es la muestra, hacemos la desviación estándar sobre la media de esa población y lo multiplicamos por 100. Exactamente lo mismo. Aquí está un ejemplo que como nos queda menos de un minuto, lo vamos a explicar en la próxima sesión. Entonces, hasta aquí llegaría la explicación de esta temática que es rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Con estos conceptos ya podemos saber todo sobre las medidas de dispersión. Entonces, aquí aparecen unos ejemplos nuevamente y nosotros vamos a trabajar con uno de esos ejemplos, lo resolvemos y resolvemos cualquier duda que haya quedado.
Entonces, suspendemos y nos conectamos dentro de 5 minutos. Tenemos 5 minutos para tomar agua, reposarnos, aunque no sé qué están haciendo, que no los veo, no los escucho, a excepción de Juan Ramos que ha participado. Entonces, chicos, suspendemos, nos conectamos dentro de 5 minutos con el mismo link.